En esta hora, sean todos bienvenidos para venir al tiempo, hoy es noche de oración, y traeremos una pequeña reflexión de la palabra del Señor. El tema de hoy se llama eh, aprender, aprende a oír la voz de Dios, y está inspirado, quiero en el mensaje, escuchad su voz principalmente, pero vamos a traer algunas citas de algunos otros mensajes. Los invito a que vengamos todos a la palabra del Señor en Primera de Samuel, en el capítulo 3, en el verso 1. Leemos Primera de Samuel 3:1 y después de esto hacemos una breve oración. Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Los invito a que nos unamos en oración. Por favor, incline su rostro y ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti, dándote las gracias infinitas por tu gran misericordia que nos has permitido estar en este culto de oración. Gracias eh, por las tecnologías, esos medios virtuales que permiten que nos reunamos, Señor, en tiempos de prueba. Tú nos has convocado por medio de tu palabra, porque tu palabra promete que donde estuviere el cuerpo, allí se juntarían las águilas. Y ciertamente queremos alimento de águilas en esta noche, por lo cual, Señor, yo tengo que desaparecer del medio, Señor. La mente humana no puede, Señor, la mente natural no puede entender, Padre, las cosas que son del Espíritu. Necesitamos, Padre, hallar una conexión con tu Espíritu Santo. Necesitamos que el hombre desaparezca del medio y necesitamos que sea el Señor de la gloria el que nos hable su palabra. Por favor, toma control, Señor, y háblanos. Y entre tanto que escuchamos este mensaje, que preparemos nuestros corazones para el tiempo de oración. Padre, yo invito, Señor, por medio de esta oración, a que toda persona que esté conectada, si tiene una necesidad, si tiene una petición, que la comparta, que la exprese, que nos la envíe de alguna forma, ya sea por los comentarios en el canal en Facebook o por los medios virtuales en el chat, aquí en la reunión de Zoom o en el chat de la iglesia, pero que puedan compartir sus peticiones y que sean conocidas, Padre, y que podamos traerlas al trono de tu gracia para encontrar el oportuno socorro. Padre, estas cosas te las pedimos y te pedimos que el poder del Espíritu Santo tome el control y hable tu palabra, que sean labios siendo usados por tu Santo Espíritu y oídos y corazones receptivos a esa voz. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces noten cómo dice la palabra. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Samuel era solamente un niño. Fue conocido como el niño profeta. Y dice que ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el sumo sacerdote. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y por causa de eso, el texto amplía y dice, no había visión con frecuencia. ¿Qué significa que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días? ¿Cómo lo podemos empezar a comprender? Muy bien, no está hablando de que no hubieran actos religiosos o sacrificios u ofrendas. Todas esas cosas continuaban, seguían. La gente continuaba con sus formas de adoración, pero no había visión con frecuencia. Dios estaba guardando silencio. Ha habido, por ejemplo, han habido dos grandes periodos de tiempo donde Dios escogió guardar silencio. Tenemos dos grandes periodos. Los 400 años en los cuales la simiente de Abraham creció como el pueblo de Israel y estuvo en Egipto, y luego los 400 años del silencio que duró el periodo intertestamentario entre el libro de Malaquías y y el Evangelio de Mateo. Entre los evangelios, antes de los evangelios, estaba el libro de Malaquías. Entre estas dos obras literarias hay 400 años de tiempo. Así que nos damos cuenta de que Dios, hay momentos donde guarda silencio. Dios estaba llamando en aquella época de los jueces a Samuel como su profeta, y entendemos que un profeta es la boca de Dios. La palabra del Señor nos dice en el libro de Amós, en el capítulo 3, verso 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto
a sus siervos, los profetas. Ahora, nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo del fin, que recibimos del profeta, que fue enviado para preparar la segunda venida de Cristo, que recibimos un mensaje respecto a escuchar su voz. Qué cosa recibimos que nos pudiera dar luz? En el mensaje, eh, un abismo llamando a otro abismo, en el año 24, en la fecha 24 de junio de 1954, él habla esto en el párrafo 40 y dice: desearía explicarles algo a ustedes sobre una visión. ¿Cuántas personas han tenido un sueño? Él dice: déjenme ver las manos. Parece que las 2/3 partes de ustedes. Es cierto que algunos no sueñan. Hablamos del subconsciente. Aquí está, dice él, aquí está su primera conciencia. Y aquí abajo, su subconsciencia. Y ahora, dice, ahora esta subconsciencia es con la que procuro trabajar con el Espíritu Santo. En esta primera conciencia puedo preguntarle a este hombre o a cualquier otro hombre: ¿cree usted? Y él va a decir: oh, sí, señor, usted lo cree aquí, pero ¿qué de aquí abajo? Es él es el que gobierna, este que está aquí abajo, el subconsciente, es el que gobierna el barco. No es el hombre en la cubierta, es el hombre en el cuarto de máquinas, el que toma las decisiones, el que escoge creer o descreer. Por eso Cristo nos dijo en Juan 6:63, dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ahora él aclara algo y dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Guarde esto, póngalo en su corazón por un momento. Las palabras que Cristo habló son espíritu y son vida. Su palabra está viva. Hebreos 4:12 nos amplía un poco más el escenario y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea la extraña forma en la que Dios habla. Uno de los textos que a mí me provoca gran interés cuando hablamos de la voz de Dios es el Salmo 19. Yo los invito a que ustedes vayan y lean lo que dice el Salmo 19 en los versos 2 y 3. Vean cómo lo dice. Al principio dice habla de una forma, y luego en el verso 3 como que pareciera decir exactamente lo opuesto. Y queremos entender qué es lo que la palabra de Dios nos está comunicando, porque hoy estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Dice el Salmo 19 en el verso 2: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lengua, ni palabras, ni es oída su voz. Oiga lo que dice: emite palabra a otro día, pero termina diciendo el verso 2: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Lo siguiente que dice el verso 4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Mis hermanos, pueden ver, pueden comparar. En un verso dice: un día emite a otro palabra a otro día. En el verso 3 dice: no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y luego en el verso 4 dice: por toda la tierra salió su voz. ¿Cómo es que esta voz sale que no tiene ni lenguaje ni palabras? ¿Cómo es que es declarada esta palabra que se emite de un día a otro? En el mensaje, la palabra hablada es la simiente original. El profeta de Dios dice que todo lo que vemos, que todo lo que tocamos, este micrófono que estoy tocando, esta pared que está aquí atrás, que todo lo que tocamos es el resultado de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios fue la que creó todas las cosas. La palabra de Dios crea todas las cosas. Cuando le da la orden a un árbol, cuando un árbol de limón le da la orden que dé conforme a la vida que hay en él, que el género se multiplique, que multiplique fruto, dando semilla, simiente, conforme a la vida que está en él, usted sabe que esa semilla va a provocar que crezca otro árbol de limón que dé frutos exactamente iguales, porque Dios lo ordenó. La palabra de Dios lo dijo, y ahora cada vez que usted ve un
Un limón, cada vez que usted ve un limón en un árbol, usted está diciendo, yo estoy viendo exactamente la expresión de la palabra de Dios. Esto es muy importante, porque Dios lo que habla, lo cumple. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. No importa cuánto tiempo pasó, cuánto tiempo duró esa oscuridad. Un día vino la luz porque la palabra de Dios lo expresó, la palabra de Dios lo habló. En la mesa donde tengo mi vaso aquí de madera, esta madera viene de un árbol que es la expresión de la palabra de Dios. Dios lo llamó existencia. Todo lo que tenemos, todo lo que tocamos, todo lo que palpamos y podemos ver, todo lo que entra en contacto con estos 5 sentidos naturales, aún los elementos que forman este cuerpo mortal que tengo yo y tiene usted, es el resultado, es la manifestación de la palabra de Dios. Hace unos días estaba conversando con un grupo de ministros con los que me reúno para estudiar la palabra, para hablar de la palabra. Y estábamos hablando de esto y estábamos recordando cómo el profeta dijo que la perfecta interpretación de la profecía, de lo que Dios ha hablado, es el cumplimiento, la manifestación. Por ejemplo, cuando Dios dijo, he aquí la Virgen concebirá, quizás hubo miles de conjeturas. Quizás mucha gente trató de darle un aplicativo espiritual o trató de darle, pero ¿cuándo fue que se interpretó? ¿Cuál fue la correcta interpretación de ese texto bíblico? He aquí, la Virgen concebirá. Fue exactamente el día que la Virgen María, que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y en su vientre fue concebido ese santo ser llamado Jesús, Jesucristo. Él fue, ese bebé en el vientre fue la exacta, correcta y perfecta interpretación de la palabra. La manifestación declaró la correcta interpretación de la palabra. Lo que tocamos fueron cosas que fueron llamadas a existencia, fueron profetizadas por la palabra de Dios. Todo lo que existe es el resultado de la palabra de Dios. Pero cómo es eso de que el Espíritu de Dios le habla al de la sala de máquinas, al que está en el subconsciente? ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo es eso de que no es oída su voz y luego también dice el Salmo, por toda la tierra salió su voz? ¿Cómo debemos entender eso? Eh, la mejor explicación que tengo para responder a estas preguntas, para irle dando curso al tema de esta noche, está en Primera de Reyes capítulo 17 en el verso 8. En Primera de Reyes 17:8 relata una historia que se las voy a leer. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le está hablando a Elías. El verso 10 dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Perdón, te ruego que me traigas también un bocado en tu mano. Y en el verso 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora escogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Dice el verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, dice, hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo del rescoldo, debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho, como dice, por Elías. Aquí estamos encontrando 2 formas de captar que hay una voz. Primero que nada,
en el verso 8 encontramos que Dios le dice a Elías, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Tenemos que aclarar que eso era algo muy vergonzoso para Elías. Las viudas normalmente son mujeres que tenían necesidad de ayuda, de auxilio económico. Por eso también Pablo da orden en el Nuevo Testamento que cuidemos de las viudas de la iglesia. Así que se le pidiera a él que recibiera el sustento de una viuda que más bien necesitaba ser ayudada, ya era una prueba bien grande. Ahora, Dios dijo, yo le he dado orden a ella, yo le he dicho a ella que te sustente. Pero cuando Elías va y le dice, me das un vaso de agua, yo creo que Elías estaba probando el terreno, estaba entablando conversación, estaba entrando en contacto con el espíritu que había en la viuda de Sarepta. Y dijo, te ruego que me des un vaso de agua. Y ella dijo, claro, con mucho gusto. Y ya que la tenía encaminada, le dice, ¿y me podrías traer también, por favor, un bocado? Y ella se vuelve y le dice, cuando ella le da esa respuesta, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido y lo que me queda es un poco de harina y unas gotas de aceite, que las iba a usar para comerme, para terminarme lo que tenemos mi hijo y yo y dejarnos morir. Cuando ella responde de esta forma, cualquiera de nosotros hubiera dicho, ¿pero qué pasó? ¿No fue que Dios le dio orden a ella? ¿Cómo es esto? Dios dijo, yo le he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y cuando él llega al poblado, encuentra a la mujer viuda, le sale al encuentro, todo conforme a la palabra de Dios. Como lo dijo Dios, estaba hecho. Así que Elías, que era un profeta de Dios, no iba a dudar de la palabra del Señor. Él la iba a creer. Él vino a un entendimiento. Él oyó que solamente le quedaba poca harina y poco aceite, y él no descreyó, sino que él entendió, él comprendió de una manera más profunda el mandato de Dios. Y entonces él habla y dice, así dice el Señor, la harina no escaseará ni el aceite menguará. Y así ocurrió, pero ella lo creyó, ella obedeció la palabra, ella aceptó los términos de la profecía, ella lo creyó con su corazón. Entonces entendemos que la voz de Dios se dejó de oír de dos maneras. Una fue la voz de Dios, la voz de la palabra de Dios hablando a la simiente que estaba en el corazón de la viuda. Dios le habló a la simiente que estaba en ella. Dios le habló, como dijo el profeta, al subconsciente. Dios le habló al que toma las decisiones en el corazón. Y por fuera, el profeta manifestó un así dice el Señor. Él trajo una profecía que tenía que venir a cumplimiento. Pareciera que la mujer no estaba enterada de la orden que se le había dado. Sin embargo, ella creyó y obedeció. Cuando nuestra fe cuadra en perfección y sin duda con la palabra de Dios, es porque la simiente de Dios dentro de nosotros, es porque hemos oído, esa simiente dentro de nosotros ha oído la voz de Dios. Esta no es una voz que podamos amplificar o reproducir. La voz de Dios es la voz de su palabra que tiene vida. Pudiéramos repetirla, pudiéramos agarrar la Biblia y leerla como si fuéramos cotorros, como si fuéramos loras, y no tendría ningún significado. Tiene que ser vivificada por el Espíritu y comunicada a esa simiente que está en el corazón del creyente. Dios le está hablando a la simiente que está adentro suyo. La palabra del Señor nos relata en Éxodo capítulo 4, en el verso 8, que Dios está llamando a Moisés para que vaya a libertar al pueblo de Israel del yugo de esclavitud de Egipto. Y en el verso 8 de Éxodo 4 le dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Dios le había dado dos señales a Moisés. Una era que la vara se iba a convertir en serpiente. La otra era que iba a meter su mano en su costado y le iba a sacar leprosa, le iba a volver a meter y le iba a sacar sana. Esas eran señales para llamar la atención del pueblo de Dios. Pero lo interesante es cómo lo dice Dios. Dice, si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Esas señales emitían una voz que le hablaba a la simiente que estaba en el corazón. Dios tiene formas de hablar con el hombre. A Moisés se le habían dado esas señales y vemos cómo Dios le dice
que ellas tienen una voz. También la palabra del Señor nos declara en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el verso 10, y dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Está hablando Dios con Caín, cuando Caín decidió matar a su hermano Abel. Dice, Génesis 4:10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Oiga, la sangre de Abel tenía una voz que Dios escuchó. Había un clamor en la sangre, de Abel, que pudo ser escuchado por el oído de Dios. También, y eso Dios mismo le dice a Caín que la sangre de su hermano, el que él mató, tiene una voz que está clamando y que Dios la logra oír. Y eso va en línea con lo que la palabra del Señor nos dice también en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en los versos 24 al 25, cuando está declarando que nos hemos acercado al monte de Sión, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo hablaba aún mucho más elocuentemente que la de Abel. También dice el verso 25, mira que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién es el que amonesta desde los cielos? Los cielos son una dimensión de vida. Cristo dijo, he aquí el reino de los cielos está en medio de vosotros. La voz que habla es la voz del mismísimo Espíritu Santo, la voz de la palabra, hablando al corazón, hablando a la simiente que está en el corazón. Y vemos que hay una voz que habla desde los cielos, que está amonestando. ¿Qué significa amonestar? Significa corregir. Y conforme leímos en el Salmo, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Pero también vemos que dice el verso 4, por toda la tierra salió su voz. Esto nos permite hallar un entendimiento mucho más profundo de lo que verdaderamente significa escuchar la voz de Dios. ¿Podría la voz de Dios venirme y decirme que me vaya con la mujer ajena? Esa no sería la voz de Dios, porque Dios es consecuente con su propia palabra, porque Dios solamente habla cosas justas, porque Dios es un Dios de justicia. Dios va a hablar todo conforme a su palabra. Vemos, nos damos cuenta que también en Apocalipsis 17, la palabra del Señor nos dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La humanidad ha llegado a los días de la voz del séptimo ángel, y en esa voz estaba la voz de Dios, porque es la voz de su palabra. ¿Qué dijo Cristo? Mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios está viva y tiene una voz, pero es una voz espiritual y tiene que ser una voz escritural, una voz que cuadre con la palabra, nada contrario a la palabra, sino que es el Espíritu declarando la palabra. Por eso dice San Juan 16:13 que el Espíritu, el Consolador, os guiará a toda verdad. Por eso Cristo oró en San Juan 17 diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿A cuál verdad nos va a guiar el Espíritu Santo, el Consolador? Él solamente nos puede guiar a la perfecta palabra de Dios. Y cuando usted cumple una profecía, cuando usted vive la palabra, cuando usted cumple la palabra, está ocurriendo lo mismo que ocurrió en los días de María cuando el Espíritu Santo le hizo sombra. Lo mismo ocurrió. Usted está trayendo la perfecta interpretación de la palabra, que es la manifestación de Dios en usted. La humanidad llegó a los días en los cuales la voz de Dios habló por medio de la voz del séptimo ángel. Esa voz sigue sonando en la creación, en cada flor que nace, con cada amanecer. Usted está viendo la perfecta interpretación de la palabra, la manifestación de lo que la palabra produjo. Eso es la palabra misma multiplicándose. La palabra se convirtió en una semilla. La palabra hablada se convirtió en una semilla de aguacate.
trajo un palo de aguacate, un árbol de aguacate, y dio frutos de aguacate. Y luego, ¿qué frutos dio? ¿Qué tenía esos frutos de aguacate? Aguacates con una semilla exactamente igual a la plantada. Por eso dice, un día emite a otro palabra. Esto sigue multiplicándose, la palabra de Dios continúa desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio del tiempo hasta eternidad. La palabra de Dios nos está llevando a eternidad. La palabra de Dios nos está llevando a la vida eterna, a la eternidad completamente. También dice Apocalipsis 10, verso 8, la voz que oí del cielo otra vez habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. La voz de Dios en su palabra le está diciendo a la iglesia del Dios vivo, a su novia, que se coma el libro que ya ha sido abierto. No solamente letra de tinta impresa en papel. Estamos hablando de palabra viva que ha sido revelada en este tiempo del fin. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer ella? Comerse todo el libro, recibir toda la revelación de la palabra. Esa simiente que está en el corazón debe recibir la voz de su palabra hablando al corazón. Fíjese que cuando vamos al libro de Primera de Samuel, encontramos en la historia que estábamos hablando de cómo no había visión con frecuencia, que Dios le habló a Samuel. Encontramos que Dios llamó a Samuel en la noche y le dijo, Samuel, Samuel, y que Samuel cuando se despertó, se levantó, dijo, me llama Elí, pensando que era él. Y fue a donde Elí le dijo, yo no te he llamado, vuélvete a la cama, vuélvete a dormir. Y Samuel volvió a acostarse y volvió a escuchar, Samuel, Samuel. Y entonces volvió a buscar a Elí y le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y una tercera vez escuchó la voz, Samuel, Samuel. Dice la palabra que esa tercera vez que fue a buscar a Elí, Elí, que era el sumo sacerdote, comprendió que era Dios que estaba llamando al muchacho. Ahora, quiero leerles una porción que se encuentra, una porción muy preciosa, que se encuentra en Primera de Samuel capítulo 3 en el verso 15 en adelante. Dice la palabra del Señor, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Eso es después de que Dios ya le habló. Y dice, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Ahora vea lo que dice la palabra del Señor en el verso 18. Dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Por qué? Porque era una palabra de juicio para Elí, debido a que él no había corregido a sus hijos y había glorificado más el amor que tenía por sus hijos que defender y pararse por la palabra del Señor. Él había fallado. Él no había sido un padre que corrigiera el pecado de sus hijos. Y por eso Dios ya le había mandado una palabra de juicio. Anteriormente con un profeta desconocido y ahora que estaba llamando a Samuel, el niño profeta, por medio de él le declara. Así que le dice que él es Dios, él es Jehová, que haga lo que bien le pareciere. El verso 19 de Primera de Samuel 3 nos dice algo maravilloso y extraordinario, que yo quisiera que todo aquel que oiga este mensaje lo abrace en su corazón. En el verso 19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Oh, mi hermano, si esta novia, si esta iglesia del tiempo del fin aceptara el desafío de tomar la palabra de Dios y no dejar caer en tierra ninguna de sus palabras, qué tremenda victoria tendríamos en la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Primera de Samuel 3:20 dice, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Dice, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. Cuando dice, volvió a aparecer en Silo, ¿de qué está hablando?
El texto, el verso 21 lo explica, dice, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. La palabra se está manifestando. La palabra manifestar significa darse a conocer. La visión de Dios vino para traer la palabra de Dios a Samuel. Él no encubrió nada, sino que lo manifestó todo. Eso me recuerda mucho a las palabras del apóstol Pablo, cuando dijo en el libro de Hechos, he aquí yo soy libre de la sangre de vosotros porque no os he negado dar todo el consejo de Dios. Cada hombre de Dios, cada ministro verdadero, llamado por Dios con un verdadero llamamiento, no va a esconder, no va a ocultar, va a dar todo el consejo de la palabra. No, porque yo no he negado darles todo el consejo de la palabra. Es lo que él no encubrió nada, sino que lo manifestó todo. Como tercer punto, no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. ¿Tiene usted ese cuidado? ¿Tiene usted ese cuidado de captar cómo es la voluntad de Dios y cuidar de ella con celo? Abrazar la palabra de Dios y decirle, Señor, yo voy a cuidarla, yo voy a protegerla, yo voy a abrazar la palabra, yo voy a vivirla, yo voy a pensar en ella, yo voy a confesarla, yo voy a hablar tu palabra. Eso es lo que necesitamos, una palabra viva, no una palabra impresa en letras ahí guardada, echando telarañas. No, Señor, una palabra viva, una palabra que se confiesa, una palabra que se piensa, una palabra que se siente en el corazón. Una palabra viva es lo que necesitamos. Y Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Una voz que no es oída o entendida audiblemente, pero que es comprendida en el corazón. ¿Cuántos de ustedes alguna vez, en visión, en sueño o en oración, han escuchado alguna vez la voz de Dios hablando? La escuchamos. Yo sé que hay gente, yo veo en mi congregación que hay gente que ha escuchado la voz de Dios, porque cuando estamos hablando la palabra, los he visto venir al altar, los he visto doblar sus rodillas, los he visto entregar sus cargas, los he visto confesar la palabra, porque la palabra viene al corazón. La palabra del Señor nos dice en una forma tan maravillosa en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en el verso 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Lo que la palabra de Dios viene es a darnos una comprensión, un entendimiento. Posiblemente la palabra que se lea con voz audible, humana, leyéndose en hojas de papel, impresa en tinta, pueda ser confusa a la mente carnal, porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios 2 que el hombre carnal no puede entender las cosas que son del espíritu. La carne no puede comprender al espíritu, pero hay un canal en el corazón que se abre. Hay un canal que habla a la vida y usted tiene que entrar en ese canal. Escuchar su voz es como el silbo apacible que oyó Elías. Usted sabe, la palabra del Señor dice que Elías estaba encerrado cuando él estaba muy deprimido, muy deprimido. El profeta habla de que los siervos de Dios se deprimen y el siervo Elías estaba deprimido, metido en la cueva de su depresión. Y cuando vino a buscarlo, Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque tus hijos han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo yo he quedado. Había un dolor, había un motivo para la tristeza del corazón de Elías. Estoy solo, nadie te cree. ¿A quién le voy a hablar la palabra si no hay quien te crea? En ese capítulo, Dios le dice, le corrige a Elías, dice el profeta que Dios abre uno de los sellos y le dice, déjame ver, y lee, y dice, no, te equivocas, Elías. Aún hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a los Baales. Lo interesante es cómo se manifiesta él. Él viene primero, viene como un gran viento que quiebra las piedras. Luego como un terremoto. Luego viene como un fuego. Pero al final, y Elías no se mueve de su cueva, nada lo saca de su cueva hasta que él escucha un silbo apacible. Y cuando él oye el silbo apacible, identifica al Señor y se cubre su rostro y viene ante él y le dice, como lo vio en la visión, cuando le pregunta, ¿qué haces aquí? He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, escuchar su voz es como aquel silbo apacible que oyó Elías. Y usted tiene que estar aquietado de todo esto exterior que lo distrae aquí afuera.
el entretenimiento, los afanes, el trabajo, el ruido, los problemas. Todas estas cosas generan ruidos aquí afuera, pero hay una voz, hay un dulce Espíritu Santo que quiere hablar con el corazón. Si usted se aquieta, podrá escucharlo. No lo va a escuchar con estos oídos, lo va a escuchar con el corazón. Él lo va a guiar. No dice la palabra que la benignidad del Señor nos guía al arrepentimiento. No está prometido que el Consolador nos va a guiar a toda verdad. ¿En qué forma lo va a hacer? Ese que habla desde los cielos, desde esa dimensión de vida, está hablando a la simiente en el corazón. Debe aquietarse de todo esto que lo distrae aquí afuera para que pueda captar lo que Dios está diciendo aquí adentro, lo que le está hablando al corazón. Entre más pase, otra cosa también importante es que entre más tiempo pase oyéndole a Él en su palabra, oyéndole, más fácil le será reconocer su voz cuando Él le hable al corazón. Vea, la palabra de Dios tiene una forma de hablar. La palabra de Dios dice ciertas cosas, habla en cierta forma que la simiente de Dios la capta. En una ocasión, la mujer samaritana en el pozo oyó que Cristo le dijo algo y se volvió y le dijo, me parece que eres profeta. Porque le habló en una forma que lo hizo captar. La palabra de Dios tiene una forma de hablar. Cristo dijo en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Él también dijo, mas a la voz del extraño no oirán. ¿Cómo es que el corazón del hombre logra discriminar cuándo es la voz de Dios y cuándo no lo es? Porque, como les dije ahora, la voz de Dios es una voz escritural, es una voz consistente con Dios. No es una voz que niegue la palabra, es una voz que confirma la palabra, que nos guía a la verdad, que saca de nosotros, que despierta la palabrita, ese texto bíblico que lo hemos leído 1,000,000 de veces. Un día el Espíritu Santo te lo habla y se convierte en la cosa más gloriosa y más profunda y más poderosa que revoluciona tu vida y te levanta en fe. Cuando el Espíritu Santo habla la palabra al corazón. Entonces, oiga mucho la palabra, hable mucho de la palabra, piense mucho en la palabra, confiese mucho la palabra, porque entre más roce y contacto tenga usted con la palabra de Dios, más sensible va a ser a la voz escritural, la voz de la palabra que está buscando hablarle a la simiente. Él le va a dar luz, él le va a vivificar para este tiempo ciertos textos que están ordenados, que iban a ser revelados a usted, para llevarlo a una completa manifestación de la palabra. Cuando Dios le habló a María por medio del ángel, le dijo que el Espíritu Santo le haría sombra. Ella oyó el mensaje del ángel y ella lo creyó. Ella quedó preñada en su corazón. La simiente que estaba dentro fue vivificada con la palabra que fue declarada. Hubo un calce, como los dos papelitos. Ustedes han oído la historia de los dos papelitos. En el antiguo oeste llegaron a colonizar varias familias de la China y ellos eran muy buenos en lo que es tintorería, lavandería, pero ellos no sabían hablar inglés. Así que cuando llegaban los hombres y mujeres a llevar la ropa para que se la lavaran, como no sabían poner ni nombre, ni código, ni número de orden, ni nada, ellos nada más ponían una palabra en chino y cortaban el papel a la mitad. Y la persona se llevaba la mitad del papelito y ellos se quedaban con la mitad del papelito. Cuando venían a los días a recoger la orden, buscaban el papelito que calzara perfectamente con el otro papelito para formar la palabra exacta, la palabra perfecta. Así es cuando la palabra de Dios es declarada, cuando la palabra es hablada en poder, cuando es el Espíritu Santo el que está hablando la palabra, algo allí adentro del corazón del creyente se enciende y se completa la palabra que estaba oculta, la palabra que estaba para manifestarse, se completa porque los dos papelitos se juntan en perfecta armonía, en perfecta comunión. Lo que se está oyendo aquí, la voz que está hablando, calza con la simiente que está aquí adentro. Hay un entendimiento más profundo de la gloriosa palabra de Dios. Él está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Finalmente, ¿a qué compararé yo esta forma en la que la voz de la palabra, en que la voz escritural de Dios
habla a la simiente en el corazón. Ustedes han oído hablar, los hermanos que estoy viendo aquí, levante su mano el que haya escuchado hablar alguna vez de la estrella del norte o de la estrella polar. Si han escuchado hablar de eso. A mí me gusta estudiar las estrellas, ver los cielos, y es, amén, hermana Lorena, hermana Lesbia, ahí las vi, amén, amén, hermana Gretel. Encontramos que hay algo maravilloso en la estrella del norte. Cuando usted vaya y busque las historias de los marinos, la estrella del norte era un punto fijo en el cielo. Todas las demás cambiaban dependiendo de la estación del año, dependiendo de la época, aparecían diferentes constelaciones. Y por el giro normal, vamos a ver, la, 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 la Tierra se mueve de este hacia el oeste, de oeste hacia este, perdón, amanece en el este, del oeste hacia el este, de occidente a oriente es que se mueve la Tierra. Así que nosotros como la Tierra está girando, nosotros vemos pasar delante de nosotros diferentes estrellas, diferentes constelaciones, diferentes cuerpos celestiales, cuerpos cósmicos. Pero la Tierra gira sobre un eje. Y cuando usted toma una brújula y usted abre la brújula y la brújula le marca el norte, usted va a encontrar, sin importar a dónde esté o cómo se mueva, que la brújula que apunta al norte se va a quedar fija apuntando hacia la estrella polar, hacia la estrella del norte, porque ella está sobre la parte superior del globo terráqueo. La Tierra está girando y viendo diferentes constelaciones de occidente a oriente, pero hay una estrella allá arriba, en el norte, la estrella polar que permanece fija. Así es un buen ejemplo para lo que les estoy hablando. No importa las modas, las cosas que haga el hombre, no importa los cambios, no importa la industria y todos los cambios tecnológicos y todo lo que ocurra, siempre, 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 absolutamente siempre, nuestra brújula, el Espíritu Santo, va a apuntar hacia la estrella del norte, la palabra de Dios. Siempre va a apuntar a ella. Nunca se va a desviar. Es algo característico, es algo fijo. La brújula siempre apuntará hacia la estrella del norte. El Espíritu Santo, la voz correcta, usted puede confirmar que la voz que le está hablando está correcta porque cuadra con la palabra. Lo que le está siendo revelado está correcto porque cuadra con la palabra. Si alguna voz le habla, por seductora, por atractiva que sea, pero dice algo distinto, una coma distinto de cómo lo dice la palabra, deténgase allí. Porque recuerde lo que hizo la serpiente. La serpiente solamente le cambió un poco a la palabra de Dios y engañó a Eva y la hizo incurrir en pecado. Nosotros tenemos la voz escritural de la palabra hablándonos, vivificada en este tiempo. Dios envió un profeta. Y cuando él habla, cuando ustedes, ¿cuántos se maravillan cuando oyen una cinta del mensaje? ¿Cuántos se maravillan cuando leen una cita del hermano Branham? Es algo glorioso. ¿Pero qué? ¿Por qué nos maravillamos? Porque esa voz que está sonando en ese párrafo o en esa cinta o en ese video, sencillamente nos guía a lo que está siendo, a algo que nos está vivificando en la palabra de Dios. Tiene un contexto, tiene un fundamento, tiene una base y es la Biblia, es la palabra de Dios. Ahora, el mensaje está claro. Aprender a oír la voz de la palabra significa aquietarnos, alejarnos de este mundanal ruido, alejarnos de este entretenimiento que nos envuelve, de estos afanes que nos envuelve, de la operación arroz y frijoles que nos tiene locos trabajando. ¿Por qué comeremos o qué beberemos? Cuando Él nos dice, busquen el reino de Dios y su justicia. Vean, apartarnos de este mundanal ruido y luego venir y entrar en la quietud a escuchar la voz de la palabra, la voz escritural de Dios. Es la voz del Espíritu Santo hablando a la simiente del corazón. Óigala. Entre más conozca usted de la palabra, entre más se habitúe usted, entre más su lenguaje sea el lenguaje de la palabra, los términos suyos sean los términos de la palabra, entre más usted hable como Dios habla y piense como Dios piensa, más sensible va a ser usted a esa voz suave, a ese silbo apacible. Millones
Confesarán que son cristianos con una vida simplemente religiosa, pero no podrán captar lo que el Espíritu está revelando en este tiempo presente. Como decía el profeta, fallarán en doblar en la esquina, seguirán recto, seguirán directo porque no entendieron que el Espíritu Santo les estaba diciendo, dobla aquí en la esquina. No pudieron ser guiados por el Espíritu de Dios, pero sus ovejas van a oír la voz. ¿Alguna vez ustedes han visto cómo es en Israel cuando un pastor de ovejas cruza? El tráfico se detiene, es como si pusieran un semáforo. Los carros se detienen y le dan campo y usted solamente oye que él está hablando, que él pega un grito, su grito de pastor, que habla, que él clama, y las ovejas que tienen una vista muy corta, lo siguen, ellos van oyendo la voz del pastor. Así es, nosotros sabremos en qué momento doblar en la esquina, en la revelación de Jesucristo, porque el Espíritu Santo, al cual hemos sido entrenados para escuchar por medio de esta palabra que nos ha sido abierta y vivificada, vamos a ser sensibles a su presencia, sensibles a esa comunicación y vamos a caminar en la dirección el que nos lleve. La estrella polar, la aguja de la brújula siempre nos va a guiar hacia la estrella polar. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a la perfecta interpretación de la palabra. Y conste, la perfecta interpretación de la palabra no es necesariamente un entendimiento. El profeta predicó un mensaje que se llama presumiendo, en el que él dice que presumir significa avanzar sin autoridad. Y cuando decimos, bueno, yo creo que la palabra de Dios quiere decir esto o quiere decir aquello, hasta cierto punto estamos presumiendo porque estamos avanzando sin autoridad. Pero cuando hemos oído la voz de Dios hablando al corazón y Él nos revela por dónde tenemos que caminar, ¿se imagina usted que Dios le dijera a usted, que usted me dijera a mí, perdón, o que yo, Eric Chacón, le dijera a usted, hermano o hermana, que Dios está hablando a mi vida y yo me estoy yendo por el placer, por el entretenimiento, por los lujos, por la vida cómoda, por una vida sin carácter, donde una vida sin santidad? Y yo les digo que es Dios que me está guiando por ese camino. Qué raro, porque la palabra del Señor dice, ancho y espacioso es el camino de los que se pierden, pero estrecha es la puerta y angosto el camino de los que hallan la vida, y pocos son los que la encuentran. La palabra de Dios nos va a decir que es una puerta estrecha, que es un camino angosto. Y usted lo va a verificar, usted lo va a constatar. Y cuando usted camine en esa puerta, a través de esa puerta estrecha y ese camino angosto, usted va a decir, usted va a encontrarse que lo que usted está haciendo es la exacta manifestación y la perfecta interpretación de lo que es la palabra. Como les dije, ¿cuándo fue que se interpretó perfectamente que la Virgen concebiría? Cuando la Virgen concibió. Esa fue la manifestación de la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿cuál fue la perfecta interpretación de ello? Cuando la luz se manifestó. Exactamente es eso, porque lo que la palabra de Dios habla viene a cumplimiento. ¿Por qué sería importante para nosotros? Este podría ser un mensaje más, y un mensaje muy sencillo, pero no lo es. Y no lo es especialmente para nosotros, novia del tiempo del fin. Y les voy a decir por qué. La palabra de Dios dice que Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? La palabra del Señor dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entendemos por la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, que en el verso 6, cuando dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle, que los que hemos captado y creído la revelación de este glorioso mensaje del tiempo del fin, oímos la voz del clamor de medianoche y atendimos al llamado. Salimos, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y salimos de los credos religiosos, salimos del sistema religioso, salimos del sistema denominacional, salimos de nuestras propias creencias y nuestros propios conceptos. Abandonamos eso para venir a la revelación de la palabra. Y Dios tiene que revelarse al corazón del creyente exactamente como se lo reveló al hermano Branham, mensajero de la última edad. Así de sencillo. Tiene que ser la misma revelación, ninguna otra. La misma revelación de su poder. Pero también no solamente dice que voz de aclamación, dice con voz de arcángel.
La voz del arcángel es la voz de la resurrección, es la voz que va a traer los muertos a vida. Y no solamente está hablando de levantar a la novia durmiente, pero también ese poder de la resurrección tiene que estar en nosotros, aquí adentro. Esa voz del arcángel es la voz de Jesucristo. Él dijo, vendrá el día en que cada hombre oirá la voz del Hijo de Dios y los muertos resucitarán. Eso es en Juan 5 y obviamente está hablando de la gran resurrección de Apocalipsis 20. Pero él es la voz de la resurrección. ¿Recuerdan ustedes en Mateo 27 cuando él clamó a gran voz? Dice la palabra del Señor que una vez que él resucitó, dice que cuando él clamó a gran voz vino un terremoto que partió grandes piedras, de tal forma que los cuerpos de muchos santos salieron fueron sacados de las tumbas, se reventaron las tumbas. Pero ¿qué dice? Que una vez que él salió como primogénito de los muertos, como el primogénito de los muertos, él se levantó. Todos esos santos se levantaron con él. La voz de la resurrección vino a ellos. La voz del arcángel, que significa un jefe de ángeles, un capitán de ángeles, es la voz del Espíritu Santo que está hablando. Y usted tiene que tener un oído afinado para poder escucharlo. ¿Sabían? Les voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo escuché que dentro de los diferentes músicos, el músico, el violinista, llega a desarrollar un estupendo oído musical, que puede escuchar y decir, ese do está sostenido, no está en su tono natural. Y cuando lo revisa uno con el, con el diapasón o cuando lo revisa uno con el aparatito para ver que está en tono, el afinador, se da cuenta, mira, estaba de verdad en do sostenido. Y uno vuelve a ver a la persona. Yo tengo dos orejas igual que esta persona que sabe que es violinista. ¿Cómo esa persona supo que estaba en do sostenido? Porque tiene un oído entrenado, porque está acostumbrado. Resulta, por ejemplo, a mí me gusta tocar guitarra. No digo que toco guitarra, pero me gusta. Y la guitarra está dividida en diferentes segmentos o trastes y está hecha así para que uno sepa dónde ubicarse para hacer un sol o para hacer un la. Ahí uno aprende dependiendo del traste en el diapasón de la guitarra, en el brazo de la guitarra, uno sabe que está tocando. Pero los violines no tienen trastes. Los violines no tienen segmentos ni separaciones en su brazo. Es un solo brazo. Y ellos tienen que aprender exactamente cuál es la medida del sonido. Y ellos aprenden a interpretar. Y ellos oyen y dicen, ese do está sostenido. Hay que bajarlo medio tono. No está en el tono que debe ser. No está en el tono natural. Y las personas que no tenemos ese oído entrenado, no lo captamos. Les voy a decir algo. Esta novia, mensaje tras mensaje, predicador tras predicador, palabra tras palabra, está siendo entrenada en escuchar la voz de Dios. Ella ha aprendido, ella tiene la exacta afinación para oír la voz de Dios y comprenderla. Cuando habla, nos pasa lo que le pasó a la mujer samaritana. Me parece que eres profeta. Me parece que eres profeta. ¿Se dan cuenta? Porque está hablando. La voz de arcángel que está a las puertas para traer a los muertos. Ustedes saben, dice la palabra de Dios, hablando de cómo van a acontecer las cosas, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, nosotros no precederemos, no nos adelantaremos a los que duermen, sino que Cristo vendrá con los muertos, con los que duermen. Los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros seremos transformados. ¿Quiere usted ser transformado en un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado para irse con Cristo a los aires? Primero, esos muertos tienen que resucitar. Y esos muertos van a resucitar ante la voz del arcángel. Ahora, la voz arcangélica, hemos entendido que no es esta voz audible que ustedes están escuchando, es la voz escritural de la palabra, es la voz del Espíritu Santo hablando en las esferas celestiales, en la dimensión de vida, aquí en medio de nosotros. Aquí el profeta nos enseñó cuando habló de las dimensiones y dijo que aquí donde estoy yo están pasando colores e imágenes y sonidos y figuras. Sencillamente necesitamos un decodificador, una antena que nos pueda revelar en un instrumento como una pantalla, como un televisor o una computadora o un radio, decodifica esa señal y lo trae como imágenes o sonidos. Pero delante de nosotros es algo invisible.
de la misma forma, de esa misma forma, en medio de nosotros está una dimensión de vida y en ella está el Rey de Gloria, está el glorioso Espíritu Santo y Él va a hablar. El jefe de ángeles va a hablar y va a traer resurrección a toda la novia de Jesucristo, a toda la novia durmiente, y nosotros tenemos que ser vivificados en nuestros corazones. Si esta palabra no nos aviva, si esta palabra usted la toma a la ligera y dice, bueno, un mensaje más. Oh, mucho cuidado de que usted haya perdido sensibilidad espiritual, mucho cuidado de que usted no logre captar el tono correcto, en la afinación correcta, en la nota correcta que la palabra de Dios está hablando. Por eso hay algo que entrena, algo muy importante. La habilidad del violinista no está en saber dónde poner el dedo. La habilidad del violinista está en saber escuchar, en afinar el oído, en educar el oído. Nosotros, simiente del Señor en nuestro corazón, estamos recibiendo el entrenamiento. ¿Cuántos pueden decirme, hermanos que estoy viendo, cuántos pueden decirme que en su corazón saben que Dios les ha hablado a sus vidas? ¿Cuántos saben reconocer que un día Dios les habló, que habló a sus corazones, que habló a sus vidas? Ustedes reconocieron la voz de Dios. Y luego, el resultado, el milagro, la respuesta divina, eso imposible que no se podía alcanzar y se alcanzó. Sencillamente fue la manifestación de esa palabra que fue hablada. Habrá una novia sin mancha y sin arruga. Resultado de que ella aprendió a escuchar la voz de Dios, como dijo Cristo, mis ovejas oyen mi voz. Resumiendo y cerrando el mensaje, para aprender a escuchar la voz de Dios, usted tiene que aquietarse del mundanal ruido. Usted tiene que encerrarse con Dios, leer la palabra y empezar a oír, y empezar a comparar, y empezar a entender. Señor, léeme tu palabra. Señor, explícame lo que dice tu palabra. Y luego un día usted dice, estaba estudiando lo que dice Juan 9 sobre el ciego de nacimiento y cómo Cristo dijo, he venido a darle vista a los ciegos y a los que no ven, he venido para qué, para que no vean. Y usted dice, ¿qué significan estas cosas? ¿Qué significan estas formas de hablar de Cristo? Esta forma de hablar de Dios. Y luego usted oye al predicador hablando y usted dice, eso no es coincidencia. Eso tiene que ser el Espíritu Santo que está vindicando su palabra. Por eso no basta con sentarnos a calentar la banca. Necesitamos tener una vida en el Espíritu. Necesitamos ser sensibles a la presencia de Dios. Necesitamos tener una experiencia con Dios y con su palabra viva. Y venimos y oímos al predicador en el púlpito y eso sencillamente se vuelve una confirmación de que el camino que está escogiendo es el camino correcto, que la dirección que has tomado es la dirección correcta. Y si no la es, la palabra lo va a declarar, la palabra te va a corregir, la palabra te va a decir, cuidado, peligro, ese no es el camino. Y usted se entrena en oír la voz de Dios. La voz de Dios lo va a guiar, pero usted tiene que aquietarse. Y una buena característica es que lo que va a resultar en tu vida es sencillamente la manifestación es la correcta interpretación de lo que la palabra dijo que iba a ser. Mi consejo, cuide. Mi consejo es cuide de lo que está, cuide de aquietarse para poder oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando hay mucho ruido y usted necesita escuchar algo? Cuando lo llaman por teléfono y usted está en una fiesta y están cantando cumpleaños feliz y están carcajeándose y gritando, usted se aparta a otra habitación y usted se tapa el oído y usted busca un lugar donde pueda aislarse para poder escuchar el que le está hablando en ese teléfono. Es lo mismo. Usted trate de huir del mundanal ruido, trate de aquietar su espíritu, trate de encerrarse con Dios. Deje que Él le hable y tenga experiencias espirituales y corrobórelas con la palabra que se predica, con la palabra que está ahí en su Biblia. Viva y compruebe que es Dios guiándolo a toda verdad, como lo prometió. Aquíétese y escuche. Y luego haga lo que hizo Samuel. No deje caer en tierra ninguna de sus palabras. Si Él le ha pedido que se consagre, conságrese, porque hermanos, es más tarde de lo que pensamos. Si Él está diciendo arrepiéntete, arrepiéntase, cambie de opinión, cambie de mentalidad,
Tórnese al pensamiento, a la opinión de Dios. Lo que le esté diciendo Dios en su palabra, vívalo, acátelo, recíbalo. No deje caer en tierra ninguna de sus palabras. Y usted mirará victoria. Usted mirará largura de días. Usted mirará que esa palabra, como estaba hablándome un ministro, lo va a lanzar a la eternidad un día de estos. Esa palabra lo va a lanzar, como una catapulta, lo va a lanzar a una eternidad con Cristo. Si usted puede entrar en eso. Así que, mi consejo, dice usted, hermano Eric, yo quiero aprender a oír la voz de Dios. Aquíétese del mundanal ruido. Preste atención. Acostúmbrese al idioma, al lenguaje de la palabra de Dios, porque Dios no cambia su manera, Dios no cambia su modo, y Él le va a hablar en esa forma. Y es mucho más sencillo. Recuerdo hace unos años que la hermana Andrea, mi hija mayor, nos ayudó a interpretar al hermano Johnny Davis de la India. Y ella tiene un nivel de inglés el doble de mejor que el mío. O sea, ella lo habla muy bien. Yo soy un aprendiz a la par de ella. Pero ella se dio cuenta de que a la hora de predicar la palabra, en el lenguaje del mensaje, en el lenguaje de la palabra, existe cierta forma, cierta terminología, cierto lenguaje que se habla que aún para las personas que entienden el inglés podrían no comprender la traducción correcta. Y entonces ella me dijo, papi, en ese culto háblele usted. Y de verdad, yo con mi mal inglés, con mi poco conocimiento, pude entender, porque no estaba entendiéndole, quizás no le entendía el inglés al hermano, pero le entendía el lenguaje del mensaje, le entendía el lenguaje de la palabra, entendía el lenguaje de la revelación de Jesucristo. De eso es lo que estamos hablando, que no es una voz que es oída, no es una palabra que es emitida audiblemente, pero es una voz que habla al corazón, que nos hace decir, me parece que eres profeta, me parece que está la palabra, me está guiando a Jesucristo directamente, me parece que esto es lo correcto. Sean sensibles a ello, conságrense ahora más que nunca por el tiempo que nos ha tocado vivir, porque un día de estos, la voz del arcángel va a sonar, y más vale que usted tenga su oído entrenado para poder captar aquí en su corazón el llamado y el momento. Tal vez usted esté acostado en una cama. La palabra de Dios dice que estará uno durmiendo y el otro uno será llevado y el otro será tomado, que estarán dos durmiendo en una cama, que otro estará en el campo. Y la única forma en la que podemos darle entendimiento a esa palabra es porque en un lado del mundo es de día y en el otro lado es de noche. Mientras que unos están durmiendo de un lado, otros están trabajando en el campo en el otro. Se cumplirá la palabra, pero será para aquellos que fueron sensibles a la voz de Dios. Es muy importante que usted aprenda a entender la voz de Dios, el lenguaje de Dios, que usted sea sensible. Hay un solo decodificador que está dentro de su corazón. Esa simiente es la única que puede entender la palabra de Dios. La mujer viuda no había comprendido eso aquí arriba, pero cuando oyó la profecía, aquí adentro, supo que era verdad. Y ella obedeció la voz de Dios. Dios le habla a la simiente en el corazón. Quiero invitarlo a hacer una pequeña oración y a pedirle a Dios, Dios, ayúdame, ayúdame a hacer a un lado toda distracción y este mundanal ruido y que yo pueda escuchar tu voz, que yo pueda escucharte hablar a mi corazón. Ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta hora te presento, Señor, las palabras que han sido dichas. Estas palabras torpes de un hombre incapaz de hacerlo bien. Son dichas, Señor, pero son dichas bajo una inspiración. Que tú puedas acomodar estas palabras, que tú puedas revelarte al corazón del que ha oído, del que ha visto este mensaje. Padre, y que tú, Señor, Padre, puedas hablarle a ese corazón y él pueda sentir el jalón de cómo tú lo estás invitando, Señor, a venir y a sentarse, a escuchar más de ti, más de ti. Llévalos hasta ese nivel donde nuestra fe va a volar alto, donde voz de arcángel va a sonar, donde la trompeta de Dios nos va a levantar. Padre, hazlo en el nombre de Cristo Jesús, que desde esa dimensión de vida, la voz del que habla desde los cielos, hable al corazón. Ay de nosotros si no oyéremos la voz. Ayúdanos a afinar nuestro oído y a quitarnos para escucharte, Padre.
en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.